buenas. ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes de este lunes. Lunes en la ciudad de Rosario y transmitiendo acá en Blue RTV para todo el país. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Así se van conectando a nuestra comunidad acá en YouTube. Un grito de corazón una vez más. Y lo tenemos acá al lado del señor Agustín Rossi. ¿Cómo andás vos? Muy bien, empezamos junio. Empezamos, se me va el año. Sí, no se te va el año, faltan muchas cosas todavía para el año, pero ya pasamos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Vinieron algunos días de otoño lindo, dicen que ahora va a empezar de vuelta a levantar un poquito, de a poquito la temperatura. Sí, igual que no va a estar. Digamos, que ya haga frío, es normal que haga frío. Y bueno, parece que el cambio climático que desconocen muchos está haciendo un poco hasta ahora lo más notable no ha sido el frío, sino las lluvias. Exactamente. Y me parece que se pronostica un invierno bastante lluvioso con bastantes complicaciones al respecto. Así que queremos mandarle un saludo a toda la gente de Vera, mi ciudad de origen, donde nací. Estuve comunicado con ellos, con los compañeros, con los amigos. La verdad que la pasaron mal. Por suerte el agua drenó rápido. Ya el otro día a la mañana no había casi casas anegadas. Pero bueno, la pasaron muy mal, así que un saludo para toda la gente de Vera. Y del norte de la provincia. Del norte de la provincia de Santa Fe. Pero Vera, por sobre todas las cosas, fue la que más lo sufrió. 400 milímetros en 6 horas, 7 horas. Enorme. Una locura. Una locura. El clima tropical, básicamente, que estamos viviendo. Y le queremos mandar un beso y un saludo muy grande a los bomberos voluntarios, porque hoy es el Día Nacional de los Bomberos Voluntarios, que también ayudan, y muchísimo, en todos estos catástrofes. Noble decir. Tarea la del bombero voluntario, sobre todo. Viste que son juegan un rol importantísimo, sobre todo en aquellas localidades que están que no son muy grandes, pero están a la vera de la ruta, porque siempre son los que asisten cuando hay algún accidente, los que primero llegan con unas tijeras enormes y han salvado vidas desde ese punto de vista. Así que un abrazo grande para todos los bomberos voluntarios de Rosario, de zona y de todo el país. Exactamente. Bueno, se pueden comunicar a las redes sociales, un grito de corazón 2025 en Instagram, en YouTube ya estamos, así que por Blue RTV, después en las redes de Agustín pueden seguir el programa, pueden empezar a comunicar porque esta semana va a haber varios temas bastante interesantes, podemos decir, bastante tristes también para la República Argentina, que van a dar que hablar y mucho, y vamos a estar hablando ahora precisamente de todas estas cuestiones. Hoy lo tenemos invitado a Mariano Darrigo, ¿no? Periodista político, columnista político del diario de la ciudad, del diario La Capital de Rosario, y con él vamos a hablar fundamentalmente de política nacional y también política santafesina. Notas, además, bastante picantes a veces. Me interesa leerlo. Generalmente está en la parte de suscriptores, ¿viste? Vos tenés que ingresar, tenés que estar suscripto. Sí, yo no estoy suscrito a ningún Pero yo diario. tengo una técnica. Y no la cuente. No la voy a contar, se las voy a porque, pasar después. El que escribe la pasa. Al que se la escribe se la pasa por privado. Pobre Mariano, le estoy matando el negocio, digamos, pero... Bueno, ay. Los dueños de La Capital no necesitan que le maten ningún negocio usted, así que mire, está... Bueno, la voy a pasar. Me pueden escribir a mis redes sociales también, Birrochetti, y bueno, y ahí le paso la técnica de cómo leer el material de suscriptores de La Capital. Bueno, lo vamos a tener hoy a Mariano, vamos a estar hablando de algunas cuestiones de política, además de política santafesina, porque, bueno, también se van acercando algunos temas de discusión en la provincia de Santa Fe, como la reforma a la Constitución, que seguramente vamos a estar hablando, y, por supuesto, también un poco de economía, de qué es lo que está pasando a nivel nacional y cómo esto después también repercute en la provincia de Santa Fe, en tema obras, por ejemplo, también. Y bueno, el primer tema del día de hoy que teníamos pensado para hablar con todos ustedes es el tema del Garrahan, ¿no? Porque la verdad que me imagino que lo habrán visto un poco en los medios en estos días. Están sufriendo un recorte inmenso y bueno, se está perjudicando a toda, no solo a los empleados del Garrahan en general, sino a la población va a terminar perjudicando y muchísimo. Es un símbolo el Garrahan. Sí, es un símbolo del sistema de salud pública de nuestro país. Está en la ciudad de Buenos Aires, pero es profundamente federal. Cualquier chico, bebé, recién nacido, chico preadolescente, que tiene algún tipo de patología complicada, en las provincias lo derivan directamente al Garrahan. En el Garrahan no solamente
están ellos, sino que muchas veces cuando viene gente del interior se tiene que movilizar con alguien de la familia para que cuide y que esté en conjunto con los chicos. Los que trabajan allí son profesionales que tienen una enorme sensibilidad, además de ser capacitados técnicamente, profesionalmente. Los paramédicos y el personal administrativo tienen una especial sensibilidad. Hay que tener mucha empatía, porque los cuadros que uno ve en el Garrahan no son de alegría, no es una maternidad en donde nacen los chicos y uno dice, ay, qué lindo, mira qué color y demás. Es en general, los chicos que llegan allí llegan con un nivel de complicación en las patologías que sufren muy alta, y eso hace que uno vea situaciones que te llegan y te golpean. La primera vez que fui ministro de Defensa, me acuerdo que en la Semana de la Música fuimos con distintas orquestas militares al Garrahan para alegrar un poco ese ámbito y para alegrar a los chicos que allí estaban. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno lo que ha decidido, lo que ha hecho es criminal, porque no solamente no les dio el aumento mínimo que correspondía, ahora vamos a hablar de esta última decisión, pero no solamente le está pagando salarios de hambre a los médicos, a los residentes, sino que se dedicó a descalificarlos permanentemente. Cueva de ñoquis, están infiltrados, son cucas, kirchneristas, además. Bueno, todo eso que hace el gobierno, pero que en realidad está destinado a destrozar y achicar la salud pública nacional. Tenemos un testimonio de uno de los médicos, vamos a escucharlos y después seguimos hablando de esta cuestión del Garrahan, que ha tenido un impacto, como dije, federal, porque no solamente está en la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene impacto en todo el país, porque hay chicos de todo el país que van y se atienden en el Garrahan. Estamos en el contexto de un paro de residentes total, sin cobertura de guardia. La verdad que la situación del hospital es acuciante. Venimos con una asfixia salarial que lleva más de 8 meses. Esto de todos los trabajadores, residentes y trabajadores, todos los que trabajamos en esta institución. Y esto está llevando a que profesionales altamente capacitados, cuando hablamos altamente capacitados, me parece que es importante que les refresque que somos médicos, que hicimos 6 años de universidad, y otros profesionales con otras carreras. Después muchos hicimos residencias, posgrados, doctorados. Después de eso hay especializaciones. Más o menos, para que alguien empiece a trabajar en este hospital, hablamos de una inversión de entre 12 y 14 años para arrancar. Y la gente que se está yendo son gente que tiene 10 años de antigüedad, o sea, 22 años de formación. Con estos especialistas que se van, la atención de nuestros pacientes, que estamos acostumbrados a dar, se está viendo afectada, y creemos que si no hay una solución urgente, esto va a ser cada vez más profundo y más difícil de resolver. Bueno. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó esta semana es que los trabajadores fueron respondiendo a las distintas descalificaciones. Una de las calificaciones que decían, hay más personal administrativo que personal médico. Ahí tenemos una placa que vamos a ir colocando, que han informado los trabajadores del Garrahan de cómo es la realidad. Pero lo más importante que yo quiero destacar es que se generó alrededor del Garrahan una movilización importantísima y un consenso social alrededor de eso. A tal punto que los canales de televisión de Buenos Aires, que son mayoritariamente oficialistas o que tienen una tendencia oficialista, no pudieron dejar de poner en sus pantallas horas y horas de lo que estaba pasando con el Garrahan. Y el gobierno, ante esa movilización y ante ese consenso social que se había generado, empezó a retroceder. No sabemos bien cuánto retrocedió, pero este fin de semana hubo un anuncio que fue replicado además en un Twitter de la cuenta del ministro de Salud, de Lugones. Seguimos sin escuchar la voz de Lugones, pero claro, por lo menos... no hay canales oficiales que estén informando de esto. Oficiosos de que va a haber un aumento de alrededor de 1.300.000. de llevar de 700.000 lo que cobraban cada uno de los residentes a 1.300.000. Los residentes son una parte del Garrahan. Después hay médicos permanentes. Los residentes dependen del Ministerio de Salud. Hay médicos permanentes, hay paramédicos y hay personal administrativo, que todos juntos fueron los que encabezaron esa lucha. Ahora, para decirlo con claridad, para decirlo con certeza,
la movilización y el consenso social que generó esa movilización logró que el gobierno retroceda. Y eso hay que remarcarlo, porque en un momento en donde el gobierno quiere hacernos creer a todos que la movilización, el voto, la organización popular, la participación no sirve, en este caso, la comunidad del Garrahan, apoyado, por gran parte de la sociedad argentina, con una movilización popular logró que el gobierno retroceda. ¿Retroceso táctico? Sí, retroceso táctico. No vayamos a creer que ahora están enamorados del Garrahan. Cuando puedan, van a privatizarlo, van a cerrarlo, van a intentar hacer alguna cuestión de esas características, pero claramente me parece que ese hecho es un hecho que nosotros tenemos que destacar. El problema es que en un momento mencionaban en uno de los comunicados de las distintas asambleas que había dentro del Garrahan, incluso la asamblea de residentes, que quieren, el objetivo del gobierno, como siempre lo ha hecho, es también un poco dividir. En este caso, dividir a los trabajadores dentro del Garrahan. Claro, porque dio un aumento solamente para los residentes. Exacto. Y no son solo los residentes los que tienen el inconveniente. Porque acá, como vos mencionabas recién, a ver, de hecho, anoche estaban haciendo, en uno de los canales de televisión, se veía cómo entrevistaban a un montón de personas del Garrahan, entre ellos instrumentistas quirúrgicos. A ver, vos no te podés operar si no tenés un instrumentador quirúrgico dentro del quirófano. Eso partimos de la base. Instrumentador quirúrgico, administrativo, camilleros, los técnicos de imagen. Sin una persona que te pueda sacar una placa o una resonancia magnética, ¿cómo hace un médico para poder intervenirte hasta quirúrgicamente? Entonces, de hecho, ayer mencionaban a la noche en un momento que tenían programadas para el día de hoy solo 300 cirugías. Bueno, sin contar las de guardia. Por eso la lucha del Garrahan sigue y hay una gran movilización este día miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, en donde en el Congreso se va a congregar la movilización tradicional de los jubilados y los pensionados, el Garrahan y el otro sector que ha participado muy dinámicamente en movilizaciones, no solamente en Buenos Aires, sino en toda la Argentina, acá también en la Ciudad de Rosario, que son las personas con discapacidad. Criminal lo que está haciendo el gobierno con las personas con discapacidad. A una gran parte de ellas les está haciendo hacer de vuelta todo el trámite para que le otorguen la pensión por discapacidad. El gobierno quiere ajustar allí y quiere tratar a quienes están con una situación de discapacidad como si fuesen un número en un Excel, ¿no? El Excel es que no gastamos más que esto, y si después aparece uno más, hasta que no se vaya uno de estos, alta por baja, si hasta que no fallezca uno, no damos una nueva pensión por discapacidad. Pero esto es una muestra de las consecuencias que tiene esta política económica que está llevando adelante el gobierno. Consecuencias que se empiezan a notar en todo esto que venimos concatenados para el día de hoy, en distintos sectores empresariales que empiezan a afectar la vida diaria y cotidiana de los argentinos a través de los trabajadores. Tuvimos un caso muy importante la semana pasada aquí en la provincia de Santa Fe, una láctea histórica de la provincia de Santa Fe, Verónica, que tiene sede en Lehmann, departamento de Las Colonias, cerca de Esperanza, en la zona de Esperanza y Rafaela, pero también tiene planta en Sunchales, tiene plantas acá en Totoras, en Clason, ahí cerca. Emplean cerca de 700 trabajadores. Hacía 6 meses que le estaban pagando el 15%, el 20%, en una situación desesperante para los trabajadores. Me impactó, Virginia, una nota que le hace Ernesto Tenenbaum a el delegado de ellos, porque cuenta no solamente la situación, sino una historia de vida que yo muchas veces la he reflejado, porque cuenta lo que le está pasando a él y lo que le pasó a su padre en la década del 90. Y la tenemos ahí para escucharla un ratito. A ver, vamos a ver. Mi viejo trabajaba en un frigorífico en el 90, y un día recuerdo cuando tenía 14 años, estaba en la escuela técnica, que me avisan que el frigorífico había cerrado. Fuimos con todos los compañeros de la escuela con pancartas a la puerta del frigorífico y lo vi a mi viejo llorando. Y lo vi llorando en la puerta y abrazado a mi mamá. Y no pensé nunca que esto iba a pasar. Desde ese día dije, bueno, yo no quiero volver a ver reflejado en otros trabajadores a mi papá, a ver esa situación. Y hoy lo estoy viviendo en carne propia. Y llego y veo a mis hijas sentadas en la mesa
y con mi mujer llegar a la noche y dejar que coman mis nenas, porque lo poquito que nos quedó lo estamos guardando, porque sabemos que esto se va a poner peor. A las claras está que no hay un objetivo productivo del gobierno nacional en este país. O sea, el objetivo es, en un principio, tratar de negociar ingreso de dólares, tratar de mantener este equilibrio fiscal, y de los trabajadores vamos viendo. Empatía hacia el otro cero y... Bueno, Verónica es una empresa que está gobernada por capitales españoles, por una familia española, es la dueña. Está claro que la situación del sector lácteo es una situación crítica, entre otras cosas, porque cayó el consumo de leche. Y cayó el consumo de leche porque la gente consume menos. Pero esta historia es una historia que le pone nombre y apellido a la política económica. No le pone solamente números. Entonces, porque ellos te corren con el número de que pueden llegar a bajar la inflación, o de que, como vamos a ver un poquito más adelante, aumenta el consumo, la venta de autos, pero no le ponen nombre a la tragedia económica. Y este muchacho, creo que se llama Rodrigo Rodríguez, que es el delegado de la planta de Verónica, le puso nombre y apellido, nombre y familias. Entonces, esto que él está viviendo ahora le pasó a su papá en los 90. En los 90 el frigorífico donde el papá de él trabajaba cerró. Entonces él estaba en la escuela secundaria, 14 años, se lo cuenta ahí, y con todos los chicos de la escuela secundaria se fueron a hacerle el aguante a los trabajadores que quedaban despedidos en el frigorífico. Y él vio cómo su papá lloraba abrazado a su mamá. Y dijo, a mí no me va a pasar nunca más esto. Y por culpa de esta política económica le está pasando a él lo que le pasó al padre. Y los hijos de él están sufriendo lo que sufrió él como hijo. Es patético que después de 30 años la historia vuelva a repetirse. Es como que estamos en un círculo y nunca podemos terminar de salir, sobre todo los sectores populares, sobre todo los trabajadores. Entonces, un hecho de estas características va a empezar a reproducirse a lo largo y ancho de la Argentina en diferentes circunstancias. Entonces, cuando yo tengo que sintetizar esto que pasa, digo, bueno, ¿dónde está la crisis? En una empresa que está ligada al consumo interno. ¿De qué? De una empresa que fabrica leche, que produce leche, de productos lácteos, vende menos. ¿Y qué hace la empresa? La empresa lo primero que hace es ajusta sobre los trabajadores. ¿Y el trabajador qué hace? Se ajusta él mismo para no ajustar a sus hijos. Entonces dice, yo con mi esposa miramos cómo comen nuestros hijos porque sabemos que tenemos que ahorrar. Es muy hijo de puta, viejo, que lleven a la Argentina a una situación de esas características, digamos, ¿no? También lo que quiero decir esto, el gobierno provincial, jugate una fichita para los santafesinos, para los trabajadores. Sentate con la empresa, decirle, mirá, te voy a comprar leche en polvo para poner para los comedores infantiles. No sé, fíjate, tratá de hacer algo para sostener el esquema productivo en la Argentina. Nada de eso hace el gobernador de la provincia, mucho menos, como vos decías recién, lo hace el gobierno nacional, que una noticia de esta, como yo puse en un tuit este fin de semana, no está en el algoritmo de Milei. No. Digamos, no le llega a Milei, no le interesa, y si le llega, la tira al cesto, digamos, ¿no? La tira como desperdicio, porque la verdad es que no le interesa, como no tienen cero empatía con los argentinos. Vos, 700 lucas le pagaban, 750 lucas a los residentes del Garrahan, y los acusaban ñoquis, cucas. Bueno, en esto también nosotros tenemos un candidato a concejal acá en la ciudad de Rosario, el de La Libertad Avanza, el pibe Aliar. Primero, no piensa. Digamos, le pusieron el cassette de los libertarios, lo que debe leer en las redes de los libertarios, vino y lo repitió acá. En una ciudad, descalificando a los trabajadores del Garrahan, en una ciudad en donde el sistema de salud pública es muy potente, que se ha defendido durante todos los gobiernos. Tenemos el hospital de niños, el hospital de emergencia, hospitales de alta complejidad con el hospital Centenario, tenemos hospitales bases en todo el ejido urbano de la ciudad
de la ciudad de Rosario, el Carrasco, el Hospital de Niños Zona Norte, el Roque San Peña, el Hospital Provincial. Bueno, tiene un sistema de salud y el tipo le pega al sistema de salud criticándolo por ñoque. Y al mismo tiempo mete candidatos que están con él en la lista de concejales en el PAMI. Entonces, pero ellos no hacen eso. No, bueno, ellos son generadores de ñoquis insensibles, con una insensibilidad enorme y con una falta de empatía enorme. Así que bueno, le mandamos de acá un abrazo un saludo muy grande a Rodolfo Rodríguez. No, a Juan Pedro no le mandamos ni un saludo ni mierda, digamos. Le mandamos un abrazo muy grande a Rodolfo Rodríguez y a todos, o Rodrigo Rodríguez me parece, a todos los trabajadores del Garrahan, de Verónica, por lo que están pasando, y al mismo tiempo, bueno, toda nuestra solidaridad, y que cuenten con las puertas de este programa para expresar su posición cuando quieran, digamos, ¿no? Como todos los trabajadores en conflicto a lo largo y ancho de la Argentina. Y nuestro acompañamiento y nuestra convocatoria a acompañar a los jubilados, a los trabajadores del Garrahan, a las personas con discapacidad y a las organizaciones prestadoras de servicios para todas las personas con discapacidad, que van a hacer una gran movilización este día miércoles por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso. Probablemente se replique a lo largo y ancho del país, en las ciudades más importantes del país, porque además también la movilización va a reunir a científicos, porque todos sabemos que también el CONICET está sufriendo los embates de este gobierno, Ajá. los recortes de este gobierno, y sin la ciencia argentina la realidad es que tampoco funciona el sistema de salud y no funciona el progreso de un país sin el progreso de la ciencia. Así que los científicos argentinos de CONICET también van a estar presentes, y se va a sumar, acá te tiro el dato, todos los 2 de junio, que sería hoy, se conmemora desde hace 10 años el Ni Una Menos, la marcha de Ni Una Menos. Pero se va a trasladar para el día de mañana, así que se espera que el día de mañana en las puertas del Congreso haya bastante. ¿Ni Una Menos es mañana o el miércoles? Es hoy, pero se traslada para mañana. Para el miércoles, perdón, hoy que estamos. Hoy estamos a lunes, perdón, ya me perdí con los días. El miércoles. Claro, se traslada para el miércoles para poder acompañar. Vino tan rápido Roldán que se pasó un día. Sí. Bueno, y te iba a decir esto. El fin de semana estuve en Junín, llegué ayer, llegué tarde, estoy muy perdida con los días. Me fui a visitar a mi familia. Ajá. Visité a mis viejos, son ya jubilados, ya un beso enorme para ellos. Y estuvimos hablando un poco también de las jubilaciones, ¿no? Los dos laburantes de toda la vida. Mi vieja, bueno, la verdad, laburaron desde muy chicos. Y vos sabés que no, me decían ayer, Virginia, no, o sea, primero nada de ahorro, cuando antes se podía ahorrar. Y ahora, olvídate, medicamentos. Mi viejo tiene prepaga y me contaba ayer lo que paga de prepaga, una fortuna. Tiene la suerte de tenerla si se quiere. Pero me dice, hay médicos que ya no me atienden y me cobran plus médico, por lo que se llama acá en la provincia de Santa Fe el plus médico, me cobran una diferencia abismal, y si yo me tengo que ir a atender al Hospital Zonal de Junín, y esto pasa en distintos lugares, hay cosas que no me puedo hacer porque no tienen los elementos para poder hacer. Y es hospital, claro, que depende de Nación. De la provincia. Debe depender eso. Pero reciben recursos nacionales, claro. Entonces no tienen manera de poder. No, situación calamitosa. Esta situación es tan calamitosa que todo tiene que ver con todo. Empezamos hablando del Garrahan, de la falta de empatía de este gobierno con el Garrahan, de la exigencia que tienen de bajos sueldos y de bajos salarios, y de la falta de mantener una política de salud pública. Después fuimos a otro de los efectos de la política económica, que es empiezan a peligrar los puestos de trabajo, y esta historia de vida que contaba Rodrigo y que la emparentaba con su padre en la década del 90. Y todo tiene que ver con todo, y que tiene que ver con los cuadros que vamos a poner ahora, que son cuadros, uno de cómo evoluciona el tema de las reservas en la Argentina, y otro ligado directamente al consumo.
A ver si los Ahí tenemos el primero. El primero es un cuadro que lo vimos, que estuvo circulando mucho en las redes hoy, en las redes esta semana, que tiene en violeta todo lo que ha sido el superávit de la balanza energética desde enero del 2024 hasta mayo del 2025, es decir, durante casi todo el gobierno de la gestión de Milei. Y en negro, es decir, el inferior, lo que tiene son los gastos en tarjeta de crédito, consumo de tarjeta de crédito en dólares, fundamentalmente sustentado con los viajes al exterior. Bueno, vamos a traducirlo. Vamos a traducirlo. La Argentina tiene un balance energético favorable en este último año, fundamentalmente por 3 elementos que hicimos nosotros los kirchneristas. Primer elemento, nacionalizamos YPF. Antes habíamos descubierto los yacimientos de Vaca Muerta. Tercer, que iba a decir un descubrimiento de YPF. Y tercer elemento, el gasoducto Néstor Kirchner. Con estas 3 cosas logramos que ahora exportamos más petróleo, más gas, que de lo que importamos de petróleo y gas en Argentina. O sea, tenemos un balance energético favorable. Bueno, ese balance energético favorable, si me ponen la placa de vuelta, si llego a ver, son 5.900 millones de dólares, 5.940 millones de dólares. Son reservas que ingresaron a la Argentina. ¿A dónde se fueron esas reservas que ingresaron a la Argentina? Al exterior, por vía de las tarjetas de crédito en dólares, la vía de la tarjeta de crédito en dólares, que en ese mismo periodo de tiempo, de enero del 2024 a mayo del 2025, gastaron 9.300 millones de dólares en tarjeta de crédito en dólares. Es decir, que la Argentina gastó más en consumos en el exterior, 3.000 millones de dólares más, de lo que logramos ahorrarnos por importaciones de energía energética. Es inviable un país así. Esto lo que está demostrando de alguna manera es, el consumo de tarjeta de crédito en el exterior es de determinado segmento social. Estamos financiando a un sector de la sociedad argentina que tiene las posibilidades de viajar al exterior. ¿Por qué tienen las posibilidades de viajar al exterior? ¿Por qué se gasta tanto? Porque el dólar está deprimido. Porque el tipo de cambio está deprimido. Conviene ir afuera y no vacacionar, por ejemplo, en Argentina. Pero obviamente lo hemos visto, inclusive clase media, que le convenía ir al sur de Brasil este verano. De hecho, bajó el turismo de los que ingresan a Argentina. Absolutamente. Bueno, eso es una demostración de cómo está funcionando la economía de este país. El dólar barato está financiado por toda la economía argentina. ¿Por qué? Porque es lo que termina generando los gastos como en esa situación. Es imposible, inviable un país que funcione de estas características. Y para terminar este pequeño viaje que hicimos sobre la sociedad argentina, sobre lo que hoy pasa en la sociedad argentina, con la lucha de los obreros, de los trabajadores del Garrahan, con el testimonio emotivo del trabajador de Verónica, con esto que está pasando, quiero poner un cuadro que también ha salido, que son las 2 caras del consumo en la Argentina, que muestra la Argentina a la cual nos quieren llevar. Miren, todas las escrituras, patentamiento, electrodoméstico y turismo al exterior ha aumentado. Es cierto que está exagerado esto, porque para completarlo, seguramente va a haber que completarlo mes a mes, porque esto es enero del 2025 sobre enero del 2024. En enero del 2024 teníamos la devaluación del 118%, no había nadie compraba, nadie vendía, era claramente así, digamos, ¿no? Entonces ahora tenemos eso, pero por eso digo que eso habría que completar y ver qué es lo que pasó en marzo, en febrero, en marzo, abril, y comparar no solamente el interanual, que el año pasado estuvo más deprimido, sino comparar también el mensual, uno con el otro. Y lo otro que tenemos allí es, más abajo, cómo disminuyeron todo lo que tiene que ver con el consumo. Bebidas con alcohol, marcas propias de supermercado, bebidas sin alcohol y mayoristas. Entonces, claramente, lo que está en celeste, lo que está en celeste es el consumo que puede llevar adelante un sector de la sociedad que por ahí en los autos se está dando, digamos, ¿no? Alguien que tiene un ahorro en pesos
compra autos porque sabe que el auto después se puede revender en dólares y el dólar está... Y lo va financiando, porque también el dólar está financiación. barato. Ahora, los sectores populares, los sectores de clase media y de clase media baja tienen complicado fundamentalmente porque está la caída notable del consumo. Entonces, tenés un 20% de la sociedad que aumenta sus niveles de consumo producto del dólar bajo y un 80% de la sociedad que está complicada porque disminuye permanentemente su nivel. Y además, esto se nota cuando vas al supermercado, personas paradas frente a la góndola eligiendo qué marca llevar y qué no, decidir qué me llevo, qué no me llevo y comparando, por supuesto, precios. Y además, bueno, la gente que va a los supermercados por oferta. ¿No? Sí. Muchas veces también el otro día me decían en un barrio que se comunican, o también en un consorcio de un edificio que dicen, bueno, en los grupos de WhatsApp, en tal supermercado está barato esto, está esto, también esto aparece como forma de comunicar. Por último, no tiene nada que ver con el tema del día, pero lo quiero comentar porque vivimos la chantada de la semana. A ver. La chantada de la semana fue el anuncio que hizo el vocero presidencial de que iban a implementar un nuevo servicio militar voluntario. Chantada, ¿por qué? Porque que existe hace 30 años. En el año 1995, Carlos Menem puso el servicio militar voluntario. En el año 1995 había sucedido esa tragedia que fue la muerte del soldado Carrasco, después de lo que se llamaba en ese momento un baile en la colimba, digamos, ¿no? Lo que pasaba en la colimba, se eliminó el servicio militar obligatorio y empezó a hacerse el servicio militar voluntario. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los argentinos entre 18 y 28 años reciben una instrucción militar, reciben una paga, es menor de 2 salarios mínimos, pero reciben una paga. Aprenden oficios, muchos de ellos después se incorporan a los escalafones permanentes de las fuerzas, fundamentalmente en el área de suboficiales, pero el gobierno lo presentó como si era novedoso, como que estaban haciendo una cosa épica para los argentinos de bien. Hay 30.000 soldados voluntarios en la Argentina. Hace 30 años que tenemos soldados voluntarios. No saben absolutamente nada, improvisados totales a la hora de tener que gobernar en la Argentina. Juegan también un poco con el discurso y con estas ganas de convencer a la gente de que pareciera ser que están haciendo todo bien y muchas cuestiones novedosas que de novedoso claramente no tiene nada. Bueno, vamos a leer un poquito los mensajes antes de irnos porque ya lo tenemos a Mariano que nos espera para sumarse acá a la charla. Bueno, están hablando un poco también del tema de la salud mental. Mencionaban más arriba que, bueno, quién cuida al que cuida. También el tema de la salud mental es muy importante porque, de hecho, lo hablaban ayer en un momento los médicos, que quién cuida al que cuida, no solo dentro de casa, sino también en el sistema de salud, ¿no? Que no hay acompañamiento ni siquiera terapéutico para los trabajadores de la salud. Bueno, tenemos, ya no se va al supermercado, se compra lo que es necesario en el almacén de barrio, dice Adriana. Mucha gente no supo de la desregulación de las obras sociales y cometió el error de no asesorarse. Bueno, arriba, que estoy leyendo, más de 500.000 pesos el plan básico de OSDE. Bueno, no le pagan a los médicos. Bueno, el tema del pago de las obras sociales a los médicos, eso lo alargan un montón. Eso es sabido que los médicos terminan cobrando. Es que las obras sociales las prepagan. Además es un negocio financiero. Sin duda. Y hoy el negocio financiero es mucho más rentable que prestarse el servicio de salud. Digamos, si vos tenés una tasa del 30-35%, es muchísimo más rentable que cualquier otra cosa. ¿Quiénes lo sufren? Los médicos. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un cortecito. Síganos en las redes, en Un Grito de Corazón 2025. Ya volvemos en unos instantes. No se vayan, que lo tenemos a Mariano Darrigo con nosotros. Se hizo estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándole.
más lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las meninas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da. Fue por una lluvia que realmente mojé, que pusiera fin a su aventura. Un final feliz para Pimpollos, allí estaba al fin acechándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor. Bueno, volvemos. Dale, Ay, dale. perdón. Vaya usted. Volvemos, último bloque de Un Grito de Corazón. Lo tenemos acá, al señor, preséntalo. Al señor Mariano Darrigo, que hoy cumple años. Ah, Entonces, ahí vamos. Gracias. ¡Feliz cumple! ¿Cómo no dijiste que traíamos algo? Cumpla feliz. Esa. Se armó el cumple. Vamos al pasito acá. Se armó. ¿Cuántos? 43. Ah, pero muy bien. ¿Hay festejo? Hay un festejito muy, muy chiquito en casa. Ah. Muy chiquito, muy chiquito. ¿Pediste regalo ¿Usted ya? qué hacía cuando tenía 43 años? Bueno, yo no tengo. ¿Por qué te esperé? ¿Qué te pasa? Cumplo 39. El año que viene cumplo 40. El año que viene cumple 40, lo tenemos de ¿Qué? fiesta. ¿Tan grande parezco? Pero bueno, a mi casa llorando. Te voy a contar algo que no te lo iba a contar, pero un día lo llama cuando salieron los afiches. Sí. Lo llama, yo tengo un hijo de 24 años. Sí, lo conozco. Yo lo conocía de muy pequeño. tu hijo. A Nacho. A Nacho y lo llama y el domingo, viste que salieron los afiches de fin de semana, lo llaman el domingo y le dice, che Nacho, lo vi a tu viejo con una vieja y una ¡Ay, qué hija! No, no, chao, yo me voy en serio. ¿Qué mató? Bueno, Señora. Pero viste que para los 20 Ya- son todos viejos. Igual ya a mí me dicen señora, Mato. Sebastián. Señora, cuando me ves con las nenas, bueno, estoy llorando, no me digas, señora, me partís el corazón. ¿Qué te cuesta? ¿Cómo va, Mariano? Bien, todo tranquilo. Bueno. Semanas políticas intensas, ¿no? Semanas políticas bravas, bueno, entre elecciones y otras, en el medio pasan cosas. Me parece que ahí está muy marcado el clima por esta suerte de empoderamiento que siente el gobierno nacional, cierta revalidación a partir de algunos resultados. Pero De un solo resultado. De un solo resultado, el resultado Que de el la, de provincia- Cava. el de la ciudad de Buenos Aires. Y justamente sobre eso, el gobierno se siente muy empoderado. Si uno pone un poco más la lupa sobre una base política y económica bastante precaria. Totalmente. Bastante precaria en términos económicos, muy atado al dólar bajo, a la inflación baja, pero sabemos que eso tiene patas cortas. Y también es un predominio en el escenario político, pero muy de minoría, con un gobierno que va encontrando su techo. Uno pensaría, bueno, un gobierno en su mejor momento
estaría más cerca del 40, el 50%, no, y uno ve que las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, el 30, y encima de una torta más chica, porque menos gente va a votar, ¿no? Sí, cuando uno se pone a hacer la cuenta fina, digamos que vale para todos, pero la hacemos para el que ganó, digamos, ¿no? Adorni sacó el 30% del 50% que fue a votar, o sea que expresa que solamente el 15% de los ciudadanos porteños fueron a votar, expresan hoy un apoyo explícito, militante, por decirlo de alguna manera, al gobierno de Milei, que indudablemente, además de la novedad de haber ganado, lo que generó es que estamos en presencia de que el partido que hegemonizó la derecha en la Argentina durante estos últimos años, digamos, ¿no? que es el PRO, empieza con un escenario de declive, digamos, ¿no? Yo siempre tengo un dicho que me lo dijo un dirigente político, tengo mucho afecto por él, Ricardito Alfonsín, cuando no estaba con nosotros. Un día vino y me dijo con esa voz que tiene él, te dice: Agustincito, cuando agarrás el tobogán, hasta el arenero no parás. Sí. Bueno, como le pasa al PRO, lo que le pasó a otros partidos de centroderecha tradicional, que uno ve la experiencia internacional, que creyeron que podían usar a la derecha radical, que la podían domesticar. Bueno, y al final la podían usar para decir las cosas que ellos nos querían decir. Era como una especie, correr un poco el arco ideológico, volver aceptable como algunos planteos de ajuste más duros. Bueno, esa idea que tenía Macri de hacer lo mismo pero más rápido. De correr cierto arco ideológico y ante eso mostrarse como más razonable y tratar de domesticarlo. Esto que dijo Macri entre la elección general y el balotaje. Bueno, ustedes quédense tranquilos que si Milei se va de mambo, nosotros en el Congreso lo vamos a domesticar. Bueno, un poco el Frankenstein se los terminó comiendo. Es una regla, ¿no? Salvo en España, en donde Vox no pudo con el PP y el PP sigue siendo, digamos, si el PP es la derecha y Vox la ultraderecha, se sigue manteniendo como principal fuerza de ese espectro político. En general, en todos los países en donde ha aparecido la ultraderecha, se la ha comido. Las posiciones más radicales, las posiciones más extremas, son las posiciones que terminan hegemonizando ese espectro. Habló Axel, lanzó su movimiento Derecho al Futuro, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Vos estuviste en Junín? Sí. ¿Y no lo escuchaste, Axel? Sí que lo escuché. Ay. Allá en Junín no se habla de otra cosa que no sea Axel. Lo loco de Junín, provincia de Buenos Aires, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que allá se vota siempre. Es una sociedad bastante conservadora, digamos. Siempre ha ganado el PRO, digamos. Bueno, ahora por supuesto la Libertad Avanza. Pero Axel es Axel. El gobernador tiene muy buena imagen. En el interior de la provincia. Exactamente, sí. Eso es un hecho significativo que todos... Incluso los docentes, los comerciantes, los trabajadores en que general. todos lo tienen en cuenta. Habló Axel, fijó una posición, dijo unidad. El enemigo es Milei, el adversario es Milei. A mi criterio se equivocaron cuando desdoblaron, porque vamos a tener una elección el 7 de septiembre y otra elección en octubre, y van a estar hegemonizadas más por la cuestión nacional que por la cuestión provincial. Habrá que ver si él logra, como decía Virginia recién, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, logra que su gestión provincial sea ponderada y sea votada en las elecciones del 7 de septiembre. Pero es una situación compleja, digamos, ¿no? En la de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves a Axel? Y después te quiero preguntar de la provincia también. ¿Cómo lo ves a Puyar? Dale, ya que bueno, vamos a ser gobernadores. Vamos por parte, como decía Jack. No, me parece en el caso de Kicillof, me parece que hay un intento de construir un liderazgo propio, como que él siente que es su momento de conducir, que es parte como de cierto trasvasamiento generacional en el peronismo. Y parece que están como buscando, no sé, con el cristinismo, por así decirlo, como algún esquema que hasta ahora no están encontrando, parece como de convivencia o de división de tareas. Me parece que Axel tiene claro todo el mundo, que después de la experiencia de Alberto, esta disociación entre
digamos, la jefatura formal y la conducción más política no va, que hace falta una conducción más unificada, más clara. Parece que está buscando esa forma. Yo lo que es muy difícil me parece, y me parece que también por eso en cierta base kirchnerista o militancia kirchnerista se palpa, es como que no parecen muy claros diferencias políticas más de fondo, más allá de las estrictamente... Sí, ahora intentaron, me reía porque este fin de semana intentaron armar una, dice, Axel habla de Estado presente, Cristina de Estado eficiente, digamos, ¿no? Como si esa puede llegar a ser la... Entonces, como si esa puede llegar a ser la diferenciación. Lo que hay es lo han dicho ahora, queda mucho más claro, que es de alguna manera una disputa por el liderazgo. Lo que yo creo es mi opinión sobre este tema específico, es que hay que discutir las cosas por partes. Digamos, ¿no? A veces los problemas se terminan enredando porque se discuten muchas cosas al mismo tiempo o se discuten cosas en tiempos equivocados. La discusión presidencial va a ser entre el 2025 y el 2027. Seguramente Axel va a ser uno de los candidatos que tenga el peronismo, probablemente haya otros o no, habrá que ver. Pero la discusión que nosotros tenemos de acá al 2025 es una sola, es construir las mejores listas de candidatos a diputados y a senadores para ganar las elecciones e ir al Congreso a ponerle freno, amortiguar y ponerle freno a las políticas que lleva adelante Milei, digamos, ¿no? Porque si no hay 2025, es probable que tampoco nos cueste mucho más el 2027. Entonces, adelantar la discusión presidencial me parece que es un error. Mi mirada desde ese punto de vista, que habría que poner el esfuerzo y los compañeros que están con Axel y los compañeros que están con Cristina, de ver de qué manera consolidamos listas únicas, digamos. Sí, ¿no? Me parece que un poco todos están condenados a la unidad. Ahora me parece que la cuestión es que la unidad no sea como un fin en sí mismo, sino que sea para algo, ¿no? Me parece que el peronismo, más allá de que está ante una discusión sobre el liderazgo, digamos, típica, me parece que hay una discusión mucho más profunda en términos programáticos, sociológicos, de a quién representa el peronismo, qué es lo que le ofrece a la sociedad después de lo que fue la experiencia del Frente de Todos, digamos, que claramente no estuvo por debajo de las expectativas sociales y por eso no pudo reelegir. Y por eso también este ausentismo, además de interpelar a los gobiernos, pues claramente interpela a los gobiernos en todos los niveles, también interpela a las oposiciones que no están logrando convocar a esa masa de desencantados, de gente indiferente que no siente, digamos, que en las urnas no hay ni un canal de expresión de la bronca, pero tampoco de la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es así, pero creo también que hay que precisar el clivaje principal del debate, sobre todo de las elecciones nacionales. Se va a votar, como en todas las elecciones intermedias, no se va a juzgar al peronismo, al kirchnerismo en esta elección, se juzga a quién gobierna. La elección intermedia es de alguna manera un plebiscito sobre quién gobierna. Si los ciudadanos argentinos creen que el gobierno del presidente Milei es un gobierno que está acorde a sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas, le darán un voto positivo a los candidatos de La Libertad Avanza. Si los ciudadanos argentinos creen que por el contrario hay que generar las condiciones para que el gobierno del presidente Milei vaya en sentido contrario o vaya en un sentido distinto al que está llevando adelante ahora, bueno, sin ninguna duda que las opciones están en los candidatos del peronismo y en algunas otras fuerzas opositoras. En ese marco y en esa cabeza que yo me hago es ¿dónde queda Puyaro? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. ¿Dónde queda Puyaro? Porque Puyaro casi diríamos que no se corrió en ninguna de las decisiones políticas económicas importantes del gobierno del presidente Milei. Es más, en algunas apoyó activamente, ¿no? Por ejemplo, le prestó el voto de su senador Galaretto, me parece, que es el senador que de San Lorenzo, pero es senador por la provincia de Santa Fe, para evitar que se conforme la comisión investigadora por el caso Libra en Senado, ¿no? Sí, me parece que Puyaro, al igual que otros gobernadores, leen que Milei es como el emergente de una especie de demanda de cambio, y de la cual ellos son parte con sus características, con sus matices, saben que hay mucho electorado compartido, me parece que ellos intentan confrontar lo menos posible con Milei y lo que intentan es
digamos, confrontaron con el gobierno cuando ellos entienden que la puede vender como una especie de lucha defensiva por los intereses. Por el federalismo. Por el federalismo. Entonces me parece que hay como una especie de guerra de guerrillas sobre el marco nacional, que ellos cuando leen que hay algún tipo de discusión que afecta a Santa Fe, el tema retenciones, los temas más productivos, el tema obra pública, con el abandono completo de Nación de eso, bueno, ellos entran, golpean, salen. Ahora, también uno ve en simultáneo que hay áreas donde hay cooperación. Por ejemplo, al mismo tiempo que Enrico, el ministro de Obras Públicas, lo está puteando a Milei por el tema de la obra pública, el ministro de Producción, Puccini, con Sturzenegger, intercambian elogios. Y hoy está Bullrich en San Lorenzo. Y ahora está Bullrich en San Lorenzo. Bueno, hay como una especie de juego tema por tema. Y ese electorado compartido que está claramente a la vista, que seguramente puede haber votado por Puyaro en las elecciones de gobernador, en las elecciones de gobernador pasadas, mucho menos en estas elecciones de constituyente, que también para Puyaro vale un poco lo mismo que dijimos de Adorni, digamos, ¿no? Eso después quiero hablar sobre la reforma de la Constitución. Mirá que nos quedan 2 minutitos. Bueno, listo, pero un minuto. Ese electorado compartido, ¿crees que en la elección de octubre, por quién se va a sentir más tensionado? ¿Por el gobernador, que seguramente hará campaña por sus candidatos, o por el gobierno nacional? Bueno, primero hay que ver cómo se arma la oferta. Claro. Porque hay que ver si Unidos va a ir como Unidos. Digamos, sabemos que, por esto que vos decías, los partidos de Unidos tienen una relación muy diferente con el gobierno nacional. Digo, desde el PRO, que acompañó todo, el radicalismo, en general, la diputada de Puyaro, Melina Giorgi, votó prácticamente todo, muy en sintonía con los intereses del gobierno nacional. Ahora, el socialismo votó en contra, o sea, creo que con Unión con la Patria votaron prácticamente todo en contra, votaron en contra de la ley base, o sea, hay una oposición muy, muy dura, muy clara, muy nítida del socialismo. Y bueno, hay que ver si eso es todo contenible dentro de una misma oferta electoral, si va como unido, el socialismo va por su lado y el radicalismo va por su lado. ¿Qué va a pasar con el PRO? En el marco de la que es una capitulación de Macri. Porque la Libertad Avanza está claro que no va a hacer campaña con sus candidatos, sino que lo que va a hacer es campaña con la peluca de Milei, digamos, ¿no? Esto es así. O sea, que el que quiere votar a favor de Milei va a encontrar los candidatos de la Libertad Avanza. Lo demás... Va a haber algún albor cantar libertario. Sí, seguramente que va a haber Nos queda charlar de la reforma constitucional, así que vas a venir seguramente en otro momento porque necesitamos hablar sobre eso, porque ya está, es inminente. Pero antes de irnos te iba a hacer una última pregunta y ya nos retiramos. ¿Te ofrecieron ser candidato alguna vez? Todavía no. Estoy ofendido que pidan un llamado. Algo estoy haciendo mal. Yo me vine acá al periodismo para ver si me llaman esta vez para ser candidato, digamos, ¿no? Ahora, hay que ver qué es lo que pasa con la reforma. Lo que sí digo es que, y supongo que podemos llegar a compartirlo esto, digamos, ¿no? Durante años, cuando se hablaba de la reforma, uno pensaba que iba a ser un hecho trascendente, que iba a tener impacto en la sociedad, que la sociedad, su clase dirigente, su sector dirigente iba a estar hablando de la reforma. No pasó. No, fue un proceso más de la política, dentro de la política, para la política. Explica en buena medida, no únicamente porque no pasó solamente en Santa Fe, porque en otros lugares también hubo mucho ausentismo electoral, pero bueno, también un tema que a la ciudadanía le costó mucho procesar, incorporar, valorar. Me parece que bueno, ya con eso jugado, ojalá que la convención sea una oportunidad para que salga una buena constitución, y para que no sea una constitución con mayoría ajustada. Me parece que eso es importante. Que tenga niveles de consenso. Que tenga niveles de consenso. Sobre todo en las cuestiones más institucionales, más permanentes, más estratégicas. Sabemos que Unidos tiene ya una mayoría, de hecho, con la locomotora Olivera, pero no sería bueno para la provincia que temas importantes salgan 36 a 33, no sería bueno, así que sería importante que algo que se va a moldear la arquitectura institucional de Santa Fe por las próximas 20, 30, 40 años, que sea algo que no esté tan marcado por la coyuntura, sino que tenga una visión de largo plazo. Bueno, estamos terminando y nos vamos con nuestro grito de corazón. Vos sabés que acá el grito de corazón, voy a explicarlo. Empieza en las entrañas, surge en el corazón y explota, digamos, ¿no? Así que no es un grito de corazón. Mi grito de corazón es, digamos, no es como en la escuela primaria. Yo voy a apelar a la famosa frase del Eternauta de lo viejo funciona y voy con un clásico que es ¡viva la patria! ¡Qué grande! ¿Rochetti? ¡Viva la ciencia argentina! Ni una menos. Mi grito de corazón de esta semana es ¡aguanta el Garraham!
Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chau, chau.